Comenzaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter ser, eres tú. Entonces la obra, esta obra que tanto lo gusta el sistema porque dice la verdad acerca de todo. Y en la última sección estamos analizando la sabiduría y biografía de ese gran ocultista para ser el gran místico, digamos eso, que es una encarnación previa de Elena. Dice él en una de sus obras, debéis comprender que el imán es espíritu de vida en el hombre que busca el infectado, ya que ambos se unen con el caos desde afuera, y así los sanos son infectados por los más sanos a través de la atracción magnética. Conviene tener en cuenta que el imán es aquel espíritu de vida en el hombre sano, a quien el enfermo busca, y ambos están unidos al caos externo. De esta suerte, el enfermo infecciona al sano por atracción magnética. En esta última sección ya daremos los detalles y remedios para cada dolencia del cuerpo, las causas primigenias de las enfermedades que afligen a la humanidad, las relaciones secretas entre la fisiología y la psicología, vanamente torturadas por los hombres de ciencia moderna en busca de alguna clave. Claro, hermano, la gente clave, ¿no? Alguna clave, la clave anatómica, fisiológica, psicológica, ¿no? Vanamente torturadas por los hombres de ciencia moderna en busca de alguna clave en la que basar sus especulaciones. Los detalles y remedios para cada dolencia del cuerpo humano, todo está descrito y explicado en sus voluminosas obras, en este caso, el gran Paracelso. Las causas primigenias de las enfermedades. ¿Qué causa la enfermedad? ¿Por qué nos enfermamos? ¿No? ¿Por qué existe la enfermedad, la muerte, como decía Buda, y la vejez? Qué horrible es eso, ¿no? Y por eso su padre lo encerró en un palacio para que no conociera nada de eso, para evitar que la profecía se cumpliera a su hijo, que iba a ser un gran instructor del mundo. Él quería que fuera un rey político, militar, un conquistador de la guerra, ¿no? Las causas primigenias de las enfermedades que afligen a la humanidad. Estas causas, la mayoría de las enfermedades son causadas productos por comer la carne de los pobres animalitos, o de portarse mal en la vida, el castigo, una enfermedad, un cáncer, algo así, o por pecar, son las causas de esas enfermedades. Por comer la carne de los cadáveres, eso produce cáncer, esos pobres animalitos, como sufren esos mataderos, como se crean dolor, ¿no? Cáncer, pues, el consumo, cáncer, hipertensión arterial y diabetes. Después dicen allá, ¿por qué le pegó cáncer a fulano? Si era buena gente, ¿no? ¿Qué le pasó? Si era fue un cristiano. ¿Pero qué le decían los pobres animales? Por eso en la India la mayoría son allá vegetarianos, ellos están más avanzados que los occidentales, los hindúes. La causa primigenia de todas las enfermedades, hermano, ese es un punto, una piedra angular, esa es los pobres animalitos. Los vegetarianos son más saludables, y no digamos los veganos, estamos en otro nivel, no tanto espiritual como físico y mental. Las causas primigenias de las enfermedades que afligen a la humanidad. Las relaciones secretas entre la fisiología y la psicología. La fisiología, que es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, porque son los órganos, el hígado, el páncreas, la insulina, todo eso, la fisiología. Aquella rama de la ciencia natural que descubre los misterios de los órganos y sus funciones en los hombres, en las plantas, en la fisiología. Por eso, esas relaciones secretas entre la fisiología y la psicología. La psicología, nos dice ella, la grande y en nuestros días la harto abandonada ciencia del alma, la grande y harto abandonada ciencia del alma, la psicología verdadera. Lo mismo como una entidad distinta al espíritu, no lo mismo un alma que el espíritu y el cuerpo, esa condición tripartita. Y esa relación de esa alma que tiene con el espíritu y con el cuerpo, es la intermediaria, no es como el mana, es como el puente, no es tan carajo. También nos dice ella que la psicología es la ciencia, en la ciencia moderna, la psicología trata solo principalmente de las condiciones del sistema nervioso, solamente eso, y desconoce casi por completo la naturaleza de esa alma, la psicología, y esa esencia, esa emanación, ese mesmerismo, no está en otra parte. En otra, no dice que en astrología, que es la madre de la astronomía, ¿no? En la astrología, lo mismo que en la psicología, tiene uno que ir más allá del mundo visible de la materia. Ahí está, la verdad, en el más allá. Y entrar en los dominios del sublime espíritu, ¿no? Ahí está la verdad de la psicología y la astrología.
Hay una clave también de astrología. Dicen que Emilio Simbel en esta obra le dio 7 vueltas a esa clave astronómica de la rueda de Ezequiel, como los signos astrológicos. Nos va a explicar los misterios. Va a tener antes son 10 signos, y porque estaban unidos el escorpión y con Libra, que todavía no había ocurrido la separación de sexo en la raza del mundo. La ciencia del alma, la psicología, antiguamente una ciencia que servía de base imprescindible para la fisiología, era la base. Primero la ABC era la matemática, pues venía la geometría, así era la psicología. Primero la psicología, la base, y ahí venía la fisiología. Mientras que en nuestros días sucede al revés, el mundo está contrario, adoran al malo y al bueno dicen que es malo. Mientras que en nuestros días sucede al revés, la psicología está basada por nuestros grandes hombres de ciencia, entre comillas, ¿no? Públicamente, y se basa esa psicología en la fisiología, es el contrario. No saben para qué está la glándula pineal. Todo el cuerpo es perfecto, pero los ojos son para ver, los sentidos para oler la nariz, ahí van cada parte, el hígado produce lo que es el glucógeno, el azúcar, el corazón bombea la sangre, todo tiene algo, todo. Como dice que lo humano es la perfección aquí en la tierra, es la divinidad manifestada. ¿Cómo va a sentir algo que está ahí en el encéfalo y no tiene función? Cosas que los médicos no lo han descubierto, los occidentales, esa glándula pineal, ese tercer ojo, ese poder. La psicología está basada por nuestros grandes hombres de ciencia en la fisiología, las causas primigenias de las enfermedades que afligen, las relaciones secretas entre esa fisiología y la psicología, vanamente torturadas por los hombres de ciencia moderna, no encuentran esa clave, ¿no? En busca de alguna clave, una llave en la que basar sus especulaciones. Los detalles y remedios, para hacerlo estudiar, los detalles y remedios para cada dolencia del cuerpo humano, todo está descrito y explicado en sus voluminosas obras del gran Paracelso, que nos había. El electromagnetismo, el llamado descubrimiento del profesor Oster, había sido utilizado por Paracelso 3 siglos antes, se le adelantó 300 años, no fue Oster, entonces, electromagnetismo. Esto puede demostrarse examinando críticamente su modo de curar las enfermedades de Paracelso, en este caso, cómo curaba la enfermedad. El electromagnetismo, la rama de la física que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, tan unidos como son hermanos, unidos de jugar, la electricidad, la luz, el calor, el magnetismo, incluyendo las interacciones entre las partículas cargadas, electrones y protones, incluyendo las interacciones entre las partículas cargadas y sus campos asociados, esos campos asociados a bobina. Es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, una de las 4: luz, calor, electricidad, magnetismo. Y su principio se aplica a una amplia gama de fenómenos, desde la luz, Edison, hasta la tecnología moderna, el electromagnetismo. El electromagnetismo, el llamado descubrimiento del profesor Oster. El profesor Oster nació en 1777, físico químico danés, conocido por haber descubierto de forma experimental, una gráfica, de forma experimental descubrió la relación física entre la electricidad y el magnetismo. Además, fue el primero en aislar y producir el aluminio. En 1820 realizó experimentos donde observó que una aguja magnética, una aguja magnetizada, una brújula, se desviaba, ¿no? Cuando se colocaba cerca de ella un cable por el cual circulaba corriente eléctrica. Descubrió una aguja magnetizada, le colocó un cable eléctrico y se desviaba. Este descubrimiento demostró que una corriente eléctrica genera también un campo magnético, normal, magnetismo y electricidad Oster, estableciéndose la conexión entre electricidad y magnetismo Oster, pero no fue 300 años antes ya el electromagnetismo. El llamado descubrimiento del profesor Oster de la marca había sido utilizado por Paracelso 3 siglos antes, 300 años. Esto puede demostrarse, comprobarse, examinando críticamente su modo de curar las enfermedades, como hacía Paracelso. Los curaba usando el magnetismo animal, después conocido como memerismo. Fernando también fue por 300 años después que él. Usaba él imanes en los tratamientos para hacer eso y así curaba a las personas. No es necesario extenderse sobre sus logros en química, otro aspecto para sus química, ya que los... Ernesto, Sí, vamos. Ernesto, una pregunta. ¿Cuál es el magnetismo animal? ¿A qué se refiere con el magnetismo animal? Es un fluido magnético que emanan no solo los animales, sino todas las cosas en el universo, hasta las plantas y las cosas. Entonces, es un fluido magnético, una emanación, especialmente de la frente, de los ojos y de los dedos, de la punta de los dedos. Ahí emanamos lo que es esa emanación. Otros le dicen el aura nerviosa. Ese es el magnetismo animal, que después, ya grandes hombres como Ducurteo, Paracelso, curaban a las personas
solamente con su presencia. Iban al hospital, le ponían las manos en los hombros a los pacientes o le hacían otro tipo de pases magnéticos y se curaban, hermano, así inmediatamente, no como esos falsos. Vemos en la iglesia protestante, ¿no? Que van a un circo ahí, como ese Casi Luna, Guatemala, y llevan pacientes ahí que dicen que están enfermos y que las tocan y se curan, pero nunca van a un hospital, pues, son van a unas pagadas. No sé si te quedó claro eso, hermano. Sí, gracias, Ernesto. Dale a la otra. Dice, no es necesario extenderse sobre... Ernesto, Sí, hola. voy a agregar también de esa pregunta, porque cuando habla del hipnotismo y el magnetismo animal, Yo también voy a también, agregar algo después. adelante, no hay problema. Ujú. Cuando se habla del magnetismo animal es cuando hay transferencia o imposiciones de energía. Por eso va a hacer énfasis más adelante cuando habla de Dupotel, creo que se llama el señor francés. ¿Qué es la diferenciación del hipnotismo y específicamente del magnetismo animal? El magnetismo es, como la palabra lo dice, que pasa, que transfiere como imposición de mano, vamos a ponerlo así, como imposición de mano que transfiere la energía a la otra persona y viceversa, la otra te da. Un ejemplo muy crudo, podríamos decir eso, que se ve, pero no se sabe, no podría saber yo si es 100% magnetismo animal, es aquellas que comienzan que comienzan poniéndose la mano en la cabeza y luego llegar hasta los pies. Lo que significa es que estás transfiriendo energía a la otra persona y la otra persona está conscientemente y te puede decir hasta ahí nomás o ya no quiero. La diferencia del otro que vamos a ver más adelante del hipnotismo. Eso es lo que he estado entendiendo. Pero solo es parte nada más. Pero aquí Jorge va a terminar de complementar. Adelante, Jorge. Sí, bueno, es que es otro punto de vista, ¿no? Que leí hace mucho. Eh, También al magnetismo animal se le puede llamar a una persona que a veces no está en sus cinco sentidos. Por ejemplo, imbuido en los vicios, ¿no? Porque no está consciente, ya sea en el alcohol, las drogas, ya sea por parte de otras cosas, ¿no? Se les sale la mente porque no están conscientes de lo que hacen. Emiten ese aura animal, esos efluvios de magnetismo de esa aura, como el maestro los dijo en cartas de los maestros. Dijo que son esos efluvios, esas curvas, o esas curvas como odiseas, como son Ódica, curvas como ódicas. ándale, son las ódicas como las curvas del mar, de la arena del mar. Hasta que esas curvas ódicas como la arena del mar no se enderecen hacia el espíritu, entonces seguirá siendo un animal. Este, es como yo lo estudié y parece ser que sí, porque cuando uno no está consciente de algo, no estás cuerdo de la mente, porque en esos momentos se convierte uno en un estúpido, en un animal, sin ofender a nadie. Esto es como parte de un aprendizaje, por las cuales, pues, muchos de nosotros y muchos no hemos pasado por estas experiencias, ¿no? Entonces, pienso que por ahí va la idea también, ¿no? No quiere decir que también sea así, ¿verdad? Cada quien tiene su punto de vista. Gracias, es todo. Sí, Ahí, era claro. ahí nada más puse algo breve en la nota para que vean en una síntesis de de este aspecto dual del magnetismo, tanto en la naturaleza como en el ser humano. Sí, entonces un fluido, que bueno, cuando se usa para propósitos malos, es la hipnosis. Eso es lo que le gusta a la ciencia occidental.
Era el mecanismo para cuidar a las personas, para hacer el bien. La hipnosis, desafortunadamente, se ha utilizado para hacer cosas malignas con ella. Ustedes ya pueden imaginar, muchos políticos estudian hipnosis para hipnotizar a la gente y que voten por ellos, ya otras cosas malignas en este caso. Entonces, estamos acá con, fue uno de los más grandes químicos de su tiempo, el gran Paracelso. No es necesario extenderse sobre sus logros en química, ya que los escritores imparciales y sin prejuicios admiten que fue uno de los grandes químicos de su tiempo, además, grandes químicos de su tiempo. Lo dice Heman en sus médicos ensayos metalúrgicos de la vida publicada en 1770. No es necesario extenderse sus logros en química, ya que los escritores imparciales, monofanáticos católicos y sin prejuicios admiten que fue uno de los más grandes químicos de su tiempo. Hermann Friedrich nació en 1615, un médico alemán. Fue médico personal de Federico el Grande, el gran que hizo Prusia allá en Alemania. Fue profesor del Colegio Médico Quirúrgico. También fue profesor universitario en la Charité, que es el hospital regional más grande de aquí, la Charité, la Caridad. Tenía 3.293 camas en aquella época. Es uno de los hospitales universitarios más grandes de Europa. Y Cogeman dice esto, es gran Paracelso, uno de los más grandes científicos de la química. En sus ensayos médico-quirúrgicos es una colección de observaciones clínicas quirúrgicas basadas en la práctica médica del Hospital de Charité, donde el autor Hermann fue profesor y médico. El libro incluye múltiples escritos sobre pacientes tratados en prácticas médicas cotidianas, describiendo síntomas y tratamientos y resultados en esta parte. Vamos a ver cómo se parece todo esto. Veamos acá. Dice que, y acaso no transcurre todo el tiempo sin que se reconozca el eminente mérito del místico suizo a quien dicen en sus obras, conviene tener en cuenta que el imán es aquel espíritu, el imán como su hermana, el imán atrae, no lo que es el hierro, níquel, que son cosas que no están vivas, como dice la gente, no están vivas, ¿y por qué se mueven? Por el magnetismo, ¿no? Y nos dice Elena más adelante que el magnetismo tiene otra propiedades ocultas superiores, que nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo físico, que es de la Tierra, tiene los mismos constituyentes, el calcio, el hueso, todo esto en la Tierra, el hierro, pero nuestro cuerpo astral está hecho de una estrella. Todos tenemos una estrella, no es que allá en el cielo, en el universo, y que ahí vive nuestro cuerpo astral, porque cada uno de nosotros es muy diferente, tenemos un cuerpo astral diferente. Hay una relación mutua entre ese cuerpo astral, ese gran estrella, porque el Huelce o Antares en Scorpio, esas grandes estrellas tienen su cuerpo astral. Dice, bueno, de esa suerte no hay que tener en cuenta que el imán es aquel espíritu de vida en el hombre, en el enfermo. Y ambos están unidos al caos externo. De esta suerte, el enfermo inscripción al sano por atracción magnética. Las obras de Paracelso describen la causa de las enfermedades que afligen a la humanidad, las ocultas relaciones entre la fisiología y la psicología. Que en vano se esfuerzan en descubrir especulativamente la ciencia moderna y los específicos y remedios de cada una de las dolencias corporales. También conoció Paracelso el electromagnetismo 3 siglos antes de que Easter, el danés, presumiera haberlo descubierto, según puede inferirse del examen crítico de su peculiar terapéutica. En cuanto a sus descubrimientos químicos, no hay necesidad de enumerarlos, puesto que muchos autores imparciales, no católicos, fanáticos, le tienen por uno de los más insignes químicos de su época. Lo dice Hermann en Ensayos Médico-Quirúrgicos, Berlín, 1778. Otra parte nos dice que Paracelso fue quien descubrió el hidrógeno, hermano, el hidrógeno es compuesto principal de la Paracelso. Breis de Boisman lo califica de genio y coincide con Deleuze en que creó una nueva época en la historia de la medicina. Todavía en Occidente, hermano, por eso lo oculta. Era tan adelantado de su época, más de 100 años está adelantado él, y todavía no le conocían porque la gente está fanática más de esta ciencia alopática occidental, que todos son pastillas, no para curar al enfermo, sino para tenerlo como paciente toda su vida, porque si lo cura el paciente, es un cliente perdido. Es la visión mercantilista de estos médicos occidentales, hermano, con esta judería, esos valores del dinero, que van más allá de la persona. Pero este Weissman lo califica de genio y coincide con Deluxe en que creó una nueva época en la historia de la medicina, como Galeno, como Hipócrates, como Avicena, y Paracelso creó una nueva época. Este Freddy de Weissman nació en 1797, lo nombré varias veces,
era un médico psiquiatra francés. Fue autor de numerosas publicaciones en diversos campos médicos como la higiene, la medicina forense y la anatomía, pero es más conocido por su trabajo en la psiquiatría. En 1845 publicó De las alucinaciones, una esa obra, segunda de ella, que comete muchos errores de las alucinaciones, o una historia razonada, mentalista, ¿no? De las apariciones, de los fantasmas, porque el espiritismo, ¿no? En los fantasmas, dice él. Una historia razonada de las apariciones de los fantasmas o las visiones, los sueños también, porque se producen los éxtasis, el magnetismo y el sonambulismo. Es un estudio fundamental de la que eran alucinaciones, imagínense. Él consideraba una parte significativa de la historia psicológica de la humanidad. Se burlaba a los místicos de que estaban viendo alucinaciones. Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga de Mahoma, decía que consideraba una parte y que el día siguiente estaba en un desierto, Mahoma, conoció esa palabra con sus discípulos, que el día siguiente dicen que habían árboles, ríos, la había transformado por él la palabra, la había hecho, que tenía poder, no decía Shakti, que volvió su pensamiento en realidad instantáneamente. Por eso que trascendió tanto como Jesús Buda, nos vamos a mandar a cualquiera. Fray de Wichmann lo califica de genio para hacer, y coincide con Deluxe, en que creó una nueva época en la historia de la medicina. Este Deluxe, que vamos a ver, nació en 1753, Joseph, era un francois, naturalista francés, se convirtió en naturalista adjunto del Museo Nacional de Historia Natural. Es conocido por ser defensor del magnetismo animal, estaba correcto en eso, y por sugerir a la Academia Francesa, lo sugirió que estudiara el magnetismo animal. Y por sugerir a la Academia de Ciencias Francesa, de su estudio. No tiene razón. En 1817 fue elegido miembro de la Sociedad Filosófica. No era cualquiera, en este caso de Lux. Él lo llamaba él, también porque para hacerlo era un genio. Roca tu lámpara, ¿no? Y coincide con Deluxe en que creó una nueva época increíble en la historia de la medicina. El secreto de sus exitosas y como se le llamaban mágicas curas, como decía en Rosario, ¿no? Que curaba todas las enfermedades con los talismanes que producía, con los talismanes no los curaba. El secreto de sus exitosas y como se llamaban mágicas curas, allá dice de sus felices y mágicas curaciones, no lo mismo, pero bueno, vamos más cerca. El secreto de sus exitosas y como se le llamaban mágicas curas, reside en su soberano desprecio por las llamadas, entre comillas, autoridades eruditas de su época. Los despreciaba a esos médicos convencionalistas, no los despreciaba. El secreto de sus exitosas y como se llamaban mágicas curas, reside en el soberano desprecio por las llamadas autoridades. Eso que dice que la vacunación completa no hay cuatro de la vacuna, que inventando cosas, ¿no? Y después viene otra, de Pfizer, dicen, no, otra, y eso, y no son gratis, hay que pagarlas muchísimo. Y así en la manera, ¿cuánto accidentes que son y muertes esas vacunas? Que siguen su soberano desprecio por llamadas autoridades eruditas de su época despreciadas. A este propósito, dice Paracelso, buscando la verdad, consideré conmigo mismo que si no hubiera maestros de medicina en este mundo, ¿cómo yo podría aprender el arte médico? No de otra manera que en el gran libro abierto de la naturaleza, escrito por el dedo de Dios. Me han acusado y denunciado por no haber entrado por la puerta correcta del arte. Pues lo anunciaron, pero ¿cuál es la correcta? Él se pregunta. Galeno, Avicena, Michu, Racis o la naturaleza honesta. Creo en esta última, claro que sí, en la última. Nosotros, hombre, cogemos en la naturaleza honesta para hacer. A este punto dice él, buscando la verdad, consideré conmigo mismo que si no hubiera maestros de medicina en este mundo, como yo podría aprender el arte de curar. No de otra manera, responden, no de otra manera. Y en el gran libro abierto de la naturaleza, escrito por el hermosa expresión que aquí nos comparte Lenny para Celso, lo aprendería. ¿Dónde? Se aprende todo. En el gran libro abierto de la naturaleza. Hemos analizado otro caso, las personas observadoras, tenía un animal que sufría algo, tenía vómito, tenía una enfermedad, que el animal iba como inconsciente, iba a buscar una planta y la comía y se mejoraba. Y así que aprendieron muchos remedios observando los animales que devoraban esos troncos, como la aspirina, que le cargan de un tronco, ¿no? Y así nosotros hemos analizado la quina, la que salvó millones de vidas, la quina, el paludismo. Un hombre que estaba muriendo de la fiebre tan alta de paludismo, de la malaria, y tenía mucha sed. Tenía una fiebre quebrantahueso, se llama, muy dolorosa. Hizo mucho esfuerzo, tomó el agua y al día siguiente se mejoró.
porque había caído en ese lago una rama de ese árbol de esquina, y así descubrieron que así curaban esa enfermedad con la cloroquina de ese árbol, la corteza. Que si no hubiera maestros de medicina en este mundo, ¿cómo yo podría aprender el arte? Va de otra manera que en el gran libro abierto de la naturaleza, que hermoso, el libro abierto de los problemas, para crear buenos observadores para esa página. El gran libro abierto de la naturaleza, escrito por el dedo de Dios. Qué máxima, qué aforismo, Jesús, qué belleza. Me ha acusado, dice Paracelso, me ha acusado y denunciado por no haber entrado por la puerta correcta del arte. Pero ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Se pregunta él en este caso. Me ha acusado y denunciado por no haber entrado en la puerta correcta del arte. Pero ¿cuál es la correcta? Dice, me acusan de no haber entrado en el templo del arte, en el templo del arte por la puerta principal. Pero ¿quién tiene la razón? Galeno, Avicena, Meshu, Racis o la honrada naturaleza en este caso. Dice que para Celso, dice, Deluxe, dice, bueno, en su época, Craig de Weisman le llama genio, y de acuerdo con Deluxe, dice que abrió una nueva era en la historia de la medicina. El secreto de sus felices y mágicas curaciones, como la llamaron entonces, consistía en el soberano menosprecio con que miraba a las tituladas autoridades científicas de su tiempo, a los médicos, ¿no?, del tiempo. A este propósito dice, al investigar la verdad, me he preguntado de no haber en este mundo maestros de medicina, ¿cómo me las hubiera yo regalado para aprender este arte? Pues en ningún otro libro que en el siempre abierto de la naturaleza, escrito por el dedo de Dios. Me acusan de no haber entrado en el templo del arte por la puerta principal. Pero, ¿quién tiene razón? En este caso, Galeno, Avicena, Meshu, Racis o la honrada naturaleza. Yo creo que la naturaleza y por sus puertas se entregue guiado por la luz. La naturaleza sin necesidad de candiles de boticario. En esta traducción, me han acusado y denunciado por no haber entrado en la puerta correcta del arte. Pero ¿cuál es la correcta? En este caso, Galeno, gran médico, él nació en 129 después de Cristo. Gaudio, médico, cirujano, biólogo, neurocientífico, filósofo griego del Imperio Romano, considerado uno de los más completos investigadores médicos de la Edad Antigua. Sus puntos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de más de 1000 años. 1000 años duró todos sus puntos de vista en la ciencia europea occidental. En campos como la anatomía, la fisiología, la patología, la farmacología, como curar, la neurología, así como la filosofía y la lógica. 1000 años no se concepto. Galeno se formó bajo la influencia griega y al amparo de uno de los mayores templos dedicados a Esculapio, dios de la medicina. Estudió medicina con 2 seguidores de Hipócrates, otro gran médico, Hipócrates. Estudió medicina con 2 seguidores de Hipócrates, Galeno. Y aún después visitó la escuela de medicina de Esmirna, Corinto y Alejandría. Finalmente viajó a Roma, donde su fama como médico de gladiadores, comenzó como médico de gladiadores, le llevó a ser elegido médico del gran emperador Marco Aurelio. Son hermanos, en este caso. Luego tenemos a Helena, que dice que ella fue una encarnación previa, una vida anterior fue para ser su hermano, imagínense, fue para ser. Y en otra, el conde de Cagliostro, que tenía unos discípulos que le atormentaban. Es muy curioso, ¿no? Yo estaba en el chisme de Elena, quien había sido en una de sus vidas anteriores, iba a preguntarme hasta que un día ella le contestó, ¿y quién fuiste en una vida anterior? Y le dio una foto y se fue Elena. Y la foto era el conde de Cagliostro, otro gran ocultista. Elena dice también para Celso fue su vida previa en la tan místico, el mayor ocultista de la media para Celso fue una vida previa, dice, de nuestra querida Jupacia. Estamos hablando, hermano, de origen de todas las enfermedades, porque tienen los cánceres, los enfisemas, ¿no? Por el cigarro, por lo que uno mismo hace, uno cosecha lo que siempre en su vida, no esas carnes, que son animales muertos, hay que ir a esos mataderos de las ovejas, de las vacas, para ver cómo sufren esos animales, los alimentan toda su vida ahí. Son horribles, pues, horripilantes esas cosas. Después viene aquí la varices, la enfermedad de la circulación, la diabetes mellitus que hemos comentado, la insulina dependencia, la hipertensión arterial, los cánceres por todas partes, hermano, es por el consumo de vida occidental. Se han hecho esos estudios estadísticos, las personas que tienen
menor nivel de cáncer, son los más saludables en China o en la India, los vegetarianos que no consumen esos alimentos, que no tienen tanto, que no tienen tanta fruta, tantas raíces, tanta verdura, en vez de ese estado de hábitos tan destructivos. El alcohol, que uno con el televisor me dicen que esto es normal, pues eso es normal en las reuniones, eso destruye el hígado y así se van degenerando. En la India se dice que era un gran mal karma cuando eran vegetarianos, llegó Indira Gandhi a la presidencia de Indira Gandhi, ¿no? Y ella aceptó que se abrieran mataderos en la India. Esa sangre, ¿no? Iba a contaminar, iba a causar mucho karma, porque ella pensaba como negro, y negro que era, ¿no? Que como habían vivido en Inglaterra, que eso era la civilización, el gran karma generó que se Indira Gandhi, que después incluso se atrevió a invadir el templo dorado de Amritsar, donde estaban los Sikhs, un templo de oro, y después por eso ella no sabía con un guardaespaldas, eran Sikhs, y la abrazaron y explotaron con ella Indira Gandhi por esa profanación que hicieron al templo sí, en la India, por la alimentación. Finalizándola, este es el campo electromagnético, que fue lo que descubrió aquel danés Oster, por 300 años ya para eso lo sabía, que en las cargas eléctricas, en este caso son este tubo, generan este campo amarillo que es el campo magnético. Fue accidentalmente que él descubrió que una aguja imantada se movía cuando se acercaba un cable eléctrico. Ahí se creó ese fenómeno, gran hermano, el electromagnetismo. Oster, este fue el tenés. Miren su rango de nobleza, sus frente amplias, tempradas. Este fue que en 30 años después de Paracelso descubrió el electromagnetismo. Oster, en este caso. Que sigue, bueno, también el experimento, además que lo que es la carga, corriente eléctrica, una brújula se mueve cuando se acerca ese corriente. Están imantadas por el polo norte, cuando una corriente eléctrica se acerca, se mueve la aguja. Como ella en otra parte, nos va a explicar en otra parte sobre las auroras boreales, que son tan hermosas en los polos, ¿no? Explica por qué son fenómenos electromagnéticos, esas auroras boreales en ese caso. Federico el Grande, este fue el creador de Alemania, la Prusia, como le llaman en esa época. Este fue el ídolo de Napoleón. Pues Napoleón sacó de él el sombrero, ¿no? Napoleón se lo robó, le gustó mucho el conquistador Federico el Grande, conquistó Alemania, Prusia, y él quiso hacer lo mismo con toda Europa, que casi domina el mundo. En 1800, Napoleón, se unieron todos los reyes, venció en esa batalla de Austerlitz a los emperadores de Rusia, de Inglaterra y de Austria, y se creó un nuevo orden mundial, hasta que finalmente invadió Moscú, un territorio inexpugnable hasta ahora, y después vino esa gran catástrofe, el invierno que pasó con los alemanes. Federico el Grande, aquí sacó Napoleón su vestuario, el gorro militar, Federico el Grande, su forma, el vestuario, mira, hermano, es como Napoleón, pero este es más antiguo, este era el ídolo de Napoleón, Federico el Grande. Este quien es, vamos a ver en esta parte, este era Bray de Boyman, que también lo estuvimos comentando, que lo comentan en esta obra varias veces, el gran psiquiatra francés de las alucinaciones, Bray de Boyman en este caso. El siguiente, vamos a ver quién es, este Deluxe. También comentamos que después que declaró con Freud de Neumann que Paracelso era un genio, figura de la sepultura. Era un genio y que marcó una nueva época en la historia universal de la medicina, el gran Paracelso. Facciones, un poco feminado. Dice Elena que estuvo en París, que salió horrorizada de París, decía que había tantos homosexuales como bodones. Eso fue en 1900. No vemos hoy en día cómo está París con la LTV y toda esa monstruosidad que han pasado por ahí. Este Galeno, lo estuvimos comentando, el médico, tiene su nobleza, su mirada, su barba, en este caso Galeno, que estuvimos analizando su biografía de este gran médico Galeno, en este caso, que estudió con discípulos de Hipócrates, que era un médico, y en los templos de Escular. Tiene este uno, hermano, miren qué belleza, como hace más de 2000 años, como construían estas maravillas, esas columnas históricas en ese templo, ese frontispicio, cerca de un río. Este era el templo al dios de la medicina Esculapio, donde pudo haber estudiado lo que es este Galeno en Hipócrates. Este es el dios de Esculapios, la medicina. Tiene que ver mucha escultura, estas artes, como hacían esa barba tan bella, ¿no? ese pelo como el liceo olímpico, la vara con una serpiente, una serpiente que es enrollada, solo tiene una, la nota de perro, del caducio, y después tu mano aquí Moisés, todo eso, no más de serpiente, no. Esculapio, el gran médico, que fue una inspiración también para Galeno, Hipócrates y tantos otros. El mismo en la versión romana, Asclepios, parece bastante al anterior, en este caso, Asclepios. La escultura, que veía arte, era túnica, falta que camine un poco, que queda sombra, qué nivel de esos griegos eran la belleza, pues, es la crítica de su civilización, la belleza. Los egipcios eran místicos, y los romanos eran belicosos, y los griegos eran la belleza en todas partes, la poesía, la literatura, la cultura, la pintura. También usamos Hipócrates,
Este fue el primero de todos que es en Occidente. Aquí también se inspiró Galeno. Tiene este hombre con esa barba, como Sócrates, ¿no? Como Platón, esa mirada, esa calvicie, qué rasgo de nobleza. Cuando tú descubrió este hombre, más de 1000 años, sus conceptos en la mente todavía se estaban ahí. Este el emperador Marco Aurelio, que comentamos que llegó a ser este Galeno por su fama con los gladiadores, llegó hasta Roma, por su gran fama que tenía de médico, llegó a ser médico personal de este gran emperador Marco Aurelio, que fue el rey filósofo, era estoico. Imagínense, hermano, estaba en el máximo poder y era estoico. Los estoicos se caracterizaban como cínicos, no querían lo necesario. Esta vida era prueba, y por eso era un rey estoico, filósofo, que está considerado uno de los grandes emperadores de Roma. En otras culturas también, en el pelo rizado, hermano, como así, esas facciones, el marfil, la barba, el gran emperador. Hermano, comentarios, punto de vista, los micrófonos están para usted. Sí, hay algo que me llamó la atención en lo que estuviste contando que alguien, una enfermedad y que fueron a tomar agua y de que causalidad, le cayó algo en el agua y que con eso se curó. Yo tengo ahorita entre ceja y ceja, esas son las ayudas que hay, porque no es de casualidad que cayó en el vaso. Esa es lo que me llamó la atención del comentario que hiciste. Ahora, hay otro comentario sobre la lectura de Isis sin velo, en la cual habla para Celso, ¿no? Dice, no de otra manera que en el libro, que en el gran libro abierto de la naturaleza. Ojo al Cristo, el gran libro abierto de la naturaleza. Pero no todas las personas tenemos la potestad de encontrarlo, tenemos que estar alineados para poderlo encontrar y escrito con lo mejor de Dios. Este de Dios es muy simbólico, ¿no? Porque no se está hablando del Dios crucificado, personificado, ¿no? Sino se está hablando escrito por esos seres, ¿no? Por esos seres guardianes y darle economía, por esos seres que existen, ¿no? Esos de Ancho Juan, esos que están ayudando para que no, haya peores males, ¿no? Aquí males de salud, ¿no? Y aquí habla, dice, de cuál es la correcta, la naturaleza honesta, aquí habla de la honestidad, o sea, con qué mentalidad se haría estas curaciones, con qué objetivo, el objetivo materialista o el objetivo de ayudar al hombre por igual, ¿no? Y esto se me hace también lo que quería también Tesla. Después habla aquí, dice, y la luz de la naturaleza, vuelve a ver la naturaleza y también esta naturaleza tiene que ver con los 6 reinos que existen y esto tiene que ver también, y me pongo a reír porque ya voy a mezclar algo más, con lo que es la página 200, ¿no? La luz de la naturaleza, dice, me guiaron por el camino. Y hay un libro que se está leyendo los domingos por la noche, por los domingos en la noche, y que tiene que ver con esto también, porque se habla de la energía y habla de que por qué un tejido está enfermo, y lo voy a leer literalmente, dice lo siguiente. Un tejido enfermo es aquel en que un grupo de células individuales se niegan a cooperar y en que se establece una acción discordante, usando menos o reclamando más de lo que corresponde de alimento o energía. La enfermedad del tejido mismo del cuerpo del hombre no es más ni menos que el pecado de separación. Además, la agrupación de celdas se basa en el principio jerárquico, porque lo pone que tiene que haber una armonía, una asociación y una cooperación armónica para que no hayan los tejidos enfermos. Y a su vez habla de esas energías, ¿no? Y aquí tiene que ver la depresión, tiene que ver muchas cosas que el humano ser absorbe en este día a día. Y sobre todo, va a hablar más adelante
de una absorción, que es, por ejemplo, cuando las personas se dice, hay que irnos a dar un baño de sol o un baño de arena. Eso me llamó mucho, mucho la atención y bueno, pues hasta ahí creo que es. Y aquí habla y vuelve a decir, ¿verdad? Más adelante, después que me guiaron por ese camino, ojo al Cristo, me guiaron por ese camino, la luz de la naturaleza y ninguna lámpara de boticario. Entonces está hablando la luz de la naturaleza, de esos reinos, me guiaron en mi camino. Aquí hay una guía, que, que eso va implícitamente en cada uno de nosotros, con qué ojo es que podemos ver esa luz que nos guía. Y después habla de el espíritu de la naturaleza, hace mucho énfasis en la naturaleza, ¿no? En esto que estamos leyendo, y mirar a él únicamente en busca de salud, ayuda y la luz de la verdad. Solamente eso quería hacer énfasis, que habla mucho de esto. Adelante, alguien más, por favor. Y una pequeña síntesis de, de unas preguntas y respuestas en el libro que en inglés se llama El Fórum, ¿verdad? De William Q. Yash, que se escribió basado en reuniones de preguntas y respuestas. Está traducido al español y me parece que está titulado Explicaciones de un gran esoterista, ¿verdad? En realidad se llama el Fórum Teosófico, debería llamarse el Fórum Teosófico, pero bueno, ahí hay preguntas y respuestas conforme a lo que se está hablando, tanto de la transmisión de las energías, ¿verdad? De diríamos, de la situación de cada persona, ¿verdad? Y con lo que decía también Tania, con qué motivo y con qué propósito se van a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y con qué, igualmente, ¿para qué queremos aprender todo esto? ¿Cuál es el motivo de aprender? Y claro, no hay ningún misterio. Sabemos que la teosofía se presentó y en la voz del silencio se nos dice que se nos presentó porque ahora nos toca la gran renuncia. Tenemos que renunciar a todo fruto de nuestras acciones, que es lo que estamos repasando los martes en el Bhagavad Gita, ¿verdad? La renuncia al fruto de las acciones. Por ende, la renuncia al fruto de las acciones, por consecuencia, trae el desarrollo de estos poderes psíquicos latentes en cada uno de nosotros y por ende, diríamos, si quisiera, que sabemos que realmente no se recomienda andar curando, ¿verdad? Haciendo curaciones, porque en este mismo libro se habla de que las enfermedades están todas almacenadas en la luz astral y a cada uno nos corresponde agotarlas, como esto que mencionó Tania, de estos eventos que le suceden a algunas personas, tiene que ver también con nuestro karma, ¿verdad? Además de lo que dijo ella de estos guardianes, tiene mucho, 90% diría yo, si no más, que ver con el karma de nosotros, cuando hay estos cambios en nuestras vidas de situaciones que se dan. Entonces, voy a leer nada más unas pocas líneas, porque la importancia del sentido común, de lo que se está leyendo, e incluso del vegetarianismo, ¿verdad? Porque hemos leído el artículo de Blavatsky que dice que si, si el ser vegetariano nos hiciera muy, muy espirituales, entonces así lo dice literalmente, ustedes lo van a recordar. Entonces las vacas serían muy espirituales, ¿verdad? Y entonces William Q. Yash usa mucho el sentido común. Y con esto voy a adherir, claro, a lo que ya dijo Ernesto, ¿verdad? Del daño que todos algunos hemos leído, del daño que procede del comer la carne. Él aquí también habla de eso, de que si es posible, eh, se alimente con las cosas mejores que pueda. Y voy a leer de una vez. Dice, esto es basado en una respuesta, pero dadas las circunstancias, debe comer para vivir, por lo que aconsejamos a los estudiantes realmente serios
que coman alimentos que menos obstruyan y pesen a sus cerebros y sus cuerpos y que tengan el menor efecto de obstaculizar y retardar el desarrollo de su intuición y sus facultades y poderes internos. Por ejemplo, creemos que muchas enfermedades y especialmente la gran predisposición a la enfermedad es que se está convirtiendo en una característica tan marcada en nuestra época que se debe en gran medida al consumo de carne y especialmente a las comidas enlatadas. Pero llevaría demasiado tiempo profundizar en esta cuestión. Y luego aquí está lo que es clave, ¿verdad? La otra rama del tema, o el otro lado del asunto, es que se refiere al desarrollo espiritual y al vegetarianismo. Se ha tratado tan a menudo que es suficiente decir que tal desarrollo no tiene nada que ver ni con el consumo de carne ni con la dieta de verduras. Quien abandona el consumo de carne, pero no altera su naturaleza y pensamientos, pensando que ganará espiritualidad, puede engañarse a sí mismo y quizás puede hacer un fetiche de su negación, pero ciertamente no logrará ningún progreso espiritual. Aquí lo que nos está diciendo, y enseguida habla de que hay males aún peores que comer carne, ¿verdad? Estas ideas que tenemos en la mente de rencor, de odio, de venganza, son mucho peores que comer carne. Por supuesto que comer carne, ya como se leyó y se muestra, que es tanto un daño para uno como el daño que les hacemos al reino animal, ¿verdad? Entonces, por eso el sentido común tiene mucho que ver en que lo que debemos cuidar principalmente son nuestros pensamientos. En ese mismo artículo, Blavatsky dice, nosotros somos descendientes de carnívoros. Entonces, el sentido común es de que con cuidado y levemente podemos dejar la carne, pero esto no es una regla en el ocultismo. Entonces, eventualmente sabemos que dejaremos de comer carne. Los adeptos no comen carne, ¿verdad? Se alimentan de frutas, de verduras y incluso de semillas, ¿no? Almendras y todo eso. Hay seres que ni siquiera comen eso, ¿verdad? Recordemos al conde de San Germán o San Germain, que de qué se alimentaba también, ¿verdad? Entonces, claro, esto es sentido común de que eventualmente debemos dejar todo esto. Pero lo principal es ¿De qué nuestros se alimentaba ese pensamientos. señor? Creo que se alimentaba de uvas y de algunas verduras, pero nunca de las que le ofrecían. Tal vez Ernesto sepa más sobre Sí, eso. en el artículo de que nadie nunca lo vio comer nada, ni tomar nada de nadie. Como que no se alimentaba ya a querer energía del prana, del sol, como hacen los yogis, no que tenía esa capacidad. En la India, él aprendió, dicen, el arte de hacer diamantes. Ahí lo aprendió con los brahmanes, nos dice Elena. Él regalaba diamantes, joyas, esmeraldas, zafiros a muchas personas ahí en Europa, a los cocheros, a las personas cualquiera, le daba eso como que fueran piedras para nosotros. Él tenía, ya las materializaba, tenía que poner el conde en ese caso, el hermano lo comentó. Sobre Tesla, la hermana comentó Tesla, que hasta el día, tanto lo ha ocultado Occidente, JP Morgan y Thomas Alva Edison le robaron muchas patentes al gran Tesla que quería que todo fuera gratuito, en vez de estar así esclavizándolo con una mensualidad, el recibo eléctrico. Tesla, que hasta ahora apareció alguien que le dio su lugar a Tesla, Elon Musk, que creó esa gran compañía, Elon Musk, ¿no? Que creó esa compañía de autos eléctricos y le colocó ese nombre inefable para los mundos occidental, Tesla, el gran Tesla, que él quería que todo fuera gratuito, hizo esas torres de Warrington, el gran Tesla que lo gustaba mucho, él decía humildemente que los inventos no eran suyos, que él recibía ondas radiales de otro planeta, y le avisaban cómo hacer esos grandes inventos, que él revolucionó el mundo. Ya hablaba de Wi-Fi él en esa época, cómo transmitir imágenes, imagínense, hermano, hablaba de Wi-Fi ya en 1800, el gran Tesla. El gran pecado de la separatividad, no es hermana, no, porque comentó ese gran pecado de la separatividad que nos localiza en la voz del silencio, no. Hasta el día que nos damos cuenta que, como decía Gandhi, no, ama a tu prójimo, porque tú eres tu prójimo. En ese caso, proclamó la vida una.
Aprender es uno de los objetivos, porque estamos en este mundo, ¿no? En esta moda, estamos aprendiendo el reino humano, estamos evolucionando para evolucionar y no quedarnos en este reino, seguir avanzando. Antes nuestro espíritu tuvo miles de años atrapado en el reino animal, canta hasta que le dio la oportunidad de estar en el reino humano y hay que ir para adelante. Ese es el objetivo de la tierra, estar aquí, ¿no? Hay bastante injusticia en este mundo, los reptiles se alimentan de más chiquitos, los peces también más grandes, ahora es horrible eso, porque Dios tampoco creó este universo, nada que ver. Aprender y evolucionar. La tierra es el único infierno, pues, es la verdad. Así es el budista. Este es el único infierno increíble, es la tierra, no otro ahí, un sartén que está ahí, un diablo con cacho y con cola ahí. La gran renuncia, ¿no, hermano? Ese es lo que más nos cuesta, no debemos hacer ese ego, hay que vencerlo, conquistarlo y renunciar al fruto de las acciones, no esperar nada de nadie, no hacer el bien por el bien mismo, como decía Platón, es la virtud. Sea honesto, para esa misma virtud es lo que da valor en la vida. El sentido común, que los hermanos en este caso, Elena analizaba ese sentido común y decía que es el menos común de los sentidos. En Occidente estaba. Y los adeptos, como dice el hermano, solo se alimentan de frutas, de semillas, de verduras. Una parte estaba el del Pioner, estaba allá en la India, tenía ese periódico y quería estar cerca del maestro, pues además de las cartas que le enviaban, ¿no? En este caso Cine, Alfred Cine. Entonces el maestro una vez le dijo que no se podía acercar a él porque por las migraciones. Una vez que estaba en un restaurante, el, hermano, el maestro lo vio y estaba alimentándose de carne. Entonces dice eso, el adepto le mandó una carta que no podía acercarse a esas migraciones. Pero él no se puede acercar a la persona que está devorándose un cadáver, en ese caso, y le da ese consejo así, que debe abandonar lo que es esa carne, como el vino, ¿no? Como el alcohol, que también destruye el cuerpo, el cerebelo lo destruye, pero hay tanto desequilibrio y tantas cosas ahí terribles. Bueno, entonces nos quedamos en la parte del Galeno. Se preguntaba entonces para Celso, ¿cuál es la puerta correcta? No, la de Galeno, porque estamos analizando el gran médico que se hizo, el médico del emperador de Marco Aurelio, y su punto de vista dominaron por 1000 años en Occidente, en anatomía, fisiología, en farmacología, el gran Galeno. Otro médico, ¿o cuál dice Paracelso? ¿Cuál? ¿Galeno? No. Avicena. ¿Quién era este Avicena? Este nació en 980 después de Cristo, era un gran, en persa, el gran persa, era un polimata, médico, filósofo, astrónomo, científico, poeta, teórico de la música, como Pitágoras, físico, matemático, químico, ético, legislador también y escritor. No había televisión en la época, la gente cultivaba más la mente, el cerebro. Perteneció a la edad de oro del Islam, cuando está el oscurantismo, ¿no? Esa noche tan terrible de la Iglesia Católica, el oscurantismo, cuando España era potencia con Portugal y Turquía, se peleaban, ¿no? Ese oscurantismo, y después los ibéricos se quedaron en la Edad Media. Nos estamos en la Edad Media, toda Latinoamérica, de México, de Chile, hermano, nos quedamos en la Edad Media con el oscurantismo, la Inquisición, lo que dice el cura, lo que dice el Papa, y la ciencia no se desarrolló, estamos viendo en el tercer mundo, en la Edad Media, nos quedamos aquí. Bueno, estaban en rivalidad el Islam con España, estaban los moros, no solo el estrecho de Gibraltar los separaba. Avicena escribió cerca de 300 libros, 300 hermanos, sobre diferentes temas, predominantemente de filosofía y medicina. Avicena, sus textos más famosos son el libro de la curación y el canon de la medicina. Sus discípulos le llamaban el príncipe de los sabios, el más grande de los médicos, el maestro por excelencia. Es asimismo uno de los más grandes médicos de todos los tiempos, Galeno, Hipócrates. Y un importante precursor de la medicina moderna que en los 1980, hace casi 1000 años, está Avicena. Tampoco Avicena, ese no la puerta. Jesús, ese no es tan conocido. Nació en 1925, Juan el Joven, era un médico árabe también, es conocido por sus libros de purgantes y eméticos, para vomitar y otras cosas. Fue una farmacopea de 12 partes llamada Antídotos de los Fármacos. ¿Por qué somos antídotos de los fármacos? El cual permaneció por siglos como el texto de farmacia estándar en Occidente. En Chile. Trata sobre los opiáceos, ¿no? Para el dolor, la heroína, la cocaína, de los jarabes y los licores, para todos, de las deducciones, de las pastillas, de los polvos, cómo hacer los ungüentos, los aceites, etcétera. Su obra principal son llamados los cánones, que están recopilados por primera vez en latín. Claro, en latín se recopilaron estos. Trata sobre medicamentos universales y particulares. Universales, como Platón, ¿cuál es la universal o particular?
Este libro fue publicado en la imprenta de Gutenberg en Venecia en 1471. Durante siglos, estos cánones fueron considerados como el evangelio de los farmacéuticos. Hasta ahí llegó el nivel. También recoge en muchas ocasiones el modo de hacer diferentes medicamentos, en este caso, que fueron empleados en ocasiones hasta bien entrado el siglo XVIII, hasta 1700, tuvo casi 800 años dominando la farmacopea este gran médico Messier. El otro tampoco, Racine, no muy conocido como los primeros, Galeno Avicena, Racine, esta nació en el 865 después de Cristo, era un médico, filósofo, erudito, matemático, químico, inventor persa, otro persa, que realizó aportes fundamentales y duraderos, en este caso, en la medicina, la química y la física, escribiendo más de 184 libros, que Avicena fue 300, 184 libros y artículos científicos. Era un conocedor de la medicina griega, en Hipócrates, a la que realizó aportes sustanciales a partir de sus propias observaciones. Es reconocido por haber descubierto el ácido sulfúrico, importante ese ácido sulfúrico H2SO4. Esta fue una verdadera locomotora de la química moderna y la química industrial. Como decía aquel, ¿no? Las revoluciones son las locomotoras de la historia, las demás las aceleran. El ácido sulfúrico es una verdadera locomotora de la química moderna y de la química industrial. También descubrió el etanol, el alcohol etílico, así como su refinamiento y su uso en medicina, ¿no? Para los gérmenes, para desinfectar el alcohol. A él se le atribuye la invención del alambique, un aparato para lo que es la destilación, y de la primera destilación del petróleo, destiló el petróleo para la obtención de queroseno y otros destilados. Aporte la química y este hombre, ¿no? Destilar ese petróleo tan crudo y convertirlo en queroseno ya más fácil de utilizar en la cocina, y queroseno y otros destilados del petróleo. Ha sido uno de los grandes pensadores del Islam, de Mahoma, Ali, tanto otros, ¿no? Mahoma, gran Mahoma. Saladín, y su influencia en la medicina y la ciencia europea fue enorme. Viajó mucho y prestó servicios a varios príncipes y gobernantes, especialmente en Bagdad, la tierra Irak, Bagdad, donde tenía su laboratorio. Enseñó e investigó en la Universidad de Bagdad. Se llamaba, que tenemos un nombre de la universidad, la Casa de la Sabiduría. Ahí enseñaba él y investigaba en la Casa de la Sabiduría, en la universidad, donde atraía a un gran número de estudiantes, discípulos de todas las disciplinas para estudiarlo. Se decía que era un hombre compasivo, amable y justo, como Sócrates, no, compasivo, y justo, y dedicado al servicio a sus pacientes, ya fueran ricos o fueran pobres. Se pregunta él también si la puerta es proceso. No, tampoco es en este caso. Ni Galeno, ni Avicena, ni Mechón, ni razón. Entonces, ¿qué nos queda? La madre de todas, la naturaleza honesta. Esta fue por la que entró para hacer esta frase hermosa. Buscando la verdad, consideré conmigo mismo que si no hubiera maestros de medicina en este mundo, ¿cómo yo podría aprender el arte? No hay otra manera que en el gran libro abierto de la naturaleza, escrito por el dedo de Dios. Me han acusado y denunciado por no haber entrado en la puerta correcta del arte. Pero ¿cuál es la correcta? Galeno, no. Avicena, no. Messier, así, tampoco. Entonces, la naturaleza honesta, creo en esta última, ahí como Elena, no, así es. Por esta puerta entré, la puerta, la verdad, ¿no? Que es estrecha. Por esta puerta entré y a la luz de la naturaleza, después te lo digo, por la puerta estrecha y a la luz de la naturaleza, y no necesité de ninguna lámpara de boticario, me dirigió en mi camino. Le lanza el guante, ¿no? A todos estos médicos oficialistas. Y ninguna lámpara de boticario me dirigió a mi familia. El boticario eran los farmacéuticos, los que preparan y venden los medicamentos, o los doctores, o las autoridades que hay tanto no hacía caso, estaban equivocados. Por esta puerta entré en la naturaleza y a la luz de ella, y ninguna lámpara de boticario me dirigió en mi camino. Que es el más hermoso, más bello, vamos a llamar rápidamente de estos hombres, nos quedamos de Hipócrates, en esa nobleza, y otro, este es el emperador Marco Aurelio, que era estoico, que no tenía casi nada, todo lo tenía un cuarto. El Marco Aurelio, el estoico. Este es Avicena, es árabe, que había un rasgo diferente, que semita, este de Ismael, miren esas cejas elevadas como Mahoma, un cargo ahí, persa, miren el turbante, la piel diferente, me parece más bien, más mulato, más latino. Los árabes dominaron España por 800 años, hay un gran mestizaje, los árabes ahí tienen ahí el gran califato de Córdoba. Avicena, tremendamente, 300 libros hizo este hombre, ¿no? 300 libros. Ahí. Estamos con otro Messier, está el gran farmacéutico, ahí están, como lo muestran, haciendo los tratados, como hacen las pastillas, ¿no? El polvo, los ungüentos, el gran farmacopeo Messier en este caso.
Meshu, otra versión ya está más anciano, Meshu. Tienen los rasgos larga barba ahí, el turbante, la vestidura, la túnica, Meshu, las cavernas por acá, otro gran en la medicina. Racis, este es el último que estuvimos analizando. Otro, también era persa, Racis, uno de estos semblantes que tenía un laboratorio en Bagdad. Ahí tenía lo que es la casa de la sabiduría, ahí enseñaba a los discípulos. El gran Racis en esta parte. Hermanos, comentarios finales, que les parece un estudio esta bella noche, hermanos, de esa sabiduría que solo leemos regalarle, porque tanto la culta el sistema, los micrófonos están para ustedes. Como siempre, Ernesto, buenísima la clase y tus investigaciones que nos da, los puntos de apoyo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hasta el señor Tony. Buenas noches, señor Tony. Bueno, Buenas noches, disculpe, no le encontraba el botoncito. Buenas noches, gracias por dejarme participar con usted, muy amables. Gusto en saludarte, Tony. Gracias, gracias. Y en el próximo, ¿alguna pregunta, señor Tony? No, hace rato me tuve que desconectar. Es que me cambiaron de mi trabajo y se me hace difícil entrar los días, pero alcancé a escuchar algo de lo que estaban leyendo los compañeros, de ah, los multiversos y que eran hijos de la necesidad. Este, y ahorita de la naturaleza honesta, ahí estoy un poquito confundido, compañeros. Mi búsqueda que yo he estado haciendo es de que quisiera entender ah, el sentido de la vida, ¿verdad? Este, y cuando dice que eran productos de la necesidad, eh, me haces pensar que la necesidad de quién, del creador o de nosotros mismos o de quién. Esa es mi pregunta. la necesidad de evolucionar, de crecer, de aprender, de salir del reino. La piedra se convierte en planta, la planta en animal, el animal en humano, el humano en ángel, el ángel en Dios y el Dios en diablo. Esa es una de las razones por qué estamos en este mundo, hermano, que es este misterio, ¿no? Este espacio, esos soles, esas estrellas enormes que están ahí, esta tierra con su injusticia, que todo esto es en lo que es lo inconsciente, se volvió consciente para conocer si es hombre. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo, decía el oráculo de él con sus frontis. ¿Eso sería la necesidad de nosotros mismos? Es nuestro espíritu, hermano, que está evolucionando. Estamos en este cuerpo, en nuestra morada, en este cuerpo y estamos aprendiendo lo que es la vida humana. Y ocupamos muchas encarnaciones para graduarnos. El promedio son Ok. 777 encarnaciones, hermanos, para graduarnos y pasar a otro reino. 700 como hombre salvaje, 70 como hombre civilizado y 7 como iniciado. Ese es el rango, pues hay unos que tardan menos o más, puede estar todos 555. Claro, claro, sí, está bien. Sé Muy, que, muy sé que poco buenas, a poco le voy a ir sí, entendiendo. Gracias. sí, no, y qué bueno porque estas son muy buenas preguntas, ¿verdad? Que se hace cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Verdad? Y estos nacimientos por necesidad tiene que ver con la ley del karma. En este caso, el cosmos se manifiesta necesariamente por lo que queda inconcluso en el ciclo anterior. Es como decir, en esta vida yo hago ciertas cosas hoy, pero ciertas cosas quedan inconcluidas o inconclusas. Por ende, paso al estado del sueño, ¿verdad? De la inactividad y luego vuelvo a despertar a un nuevo día para continuar. Y el nuevo día surge basado en la necesidad que he dejado de las causas que he puesto en movimiento. Me traen nuevamente a otro nuevo día.
para seguir adelante. Y ahí está entonces la otra pregunta que se hizo. Entonces, ¿y con qué propósito, verdad? Bueno, Ernesto ya puso un punto de vista. Aquí, los puntos de vista son tantos como el que tú puedas también ir entendiendo. En La Voz del Silencio hay una frase que dice, la meta es una, los medios son tantos como los peregrinos, lo cual quiere decir que el entendimiento, el camino, la sabiduría, todo eso está dentro de cada uno de nosotros y hay que desarrollarlo. Y entonces se da uno cuenta cuál es el motivo de estar viviendo aquí. Bueno, un punto de vista es primero liberarse de nuestras ataduras que nos traen por necesidad a la nueva vida. Al liberarnos de eso, entonces nuestra parte interna, el Cristo que mencionó Ernesto, nuestra parte Sí. reencarnante, entonces conscientemente toma ahora reencarnaciones porque el propósito de la teosofía es el formar un núcleo de fraternidad universal humana, ¿verdad? Sin distinción de sexo, credo, creencia o color ni nada. Y ahí viene entonces ahora la idea de que una vez que el ser humano se libera, empieza ahora a trabajar y ayudar a los demás. Y esto no quiere decir que hay que esperarnos, ¿verdad? Esto quiere decir que en el momento apropiado, en esta vida y en este instante, lo que uno puede hacer por los demás es parte del propósito de vivir y es parte del progreso en la vida. Pero esto, claro, son opiniones, ¿verdad? Cada cual, a través de la lectura, el entendimiento, va entendiendo y teniendo respuestas a sus preguntas también, ¿verdad? Entonces, estas son de las mejores preguntas que se hacen, ¿verdad? Como tú dijiste, ¿cuál es el propósito y por qué la necesidad? Y aquí, claro, se habló de una necesidad universal, porque el universo se manifiesta precisamente por lo que quedó inconcluso en la parte, en el ciclo anterior. Vuelve el universo a manifestarse, pero está lleno de seres como nosotros, de seres más elevados que nos ayudan como adeptos, ¿verdad? Mahatmas o santos Ok. o yogis. Entonces, hay ahí esta amalgamación de todos seres que estamos viviendo simultáneamente. Pero esto es un estudio, ¿no? Un Sí, sí, estudio sí, para gracias, te toda la agradezco vida. mucho, mucho, mucho que se tomen el tiempo de responderme. Muchísimas gracias, a pesar de que no estoy muy activo, pero gracias. Entiendo que es algo que poco a poco me va a ir llegando más comprensión. Gracias, compañeros, y que pasen buenas noches. Gracias. Sí, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Ernesto. Cerramos, Ernesto. Así es. Tremendo estudio, hermano. No casado, experiencia sin velo, para ser el gran médico. En la próxima sección estaremos viendo los videos y el filósofo del fuego y el civilista. Ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, ahí para que lo vayan analizando esa obra sublime. Hermanos, hasta la próxima. Buenas Gracias. noches. Buenas Noches. noches. Buenas noches, adiós. Buenas noches. Buenas noches, Dulce.